Buenas tardes, buenas noches o buenos días, jóvenes que cursan la asignatura de Bioquímica 1. Vamos a hablar sobre un tema importante. Todos los temas son importantes, pero este tema también lo es, así como los otros. Y el tema se denomina Proteína 2, relación estructura-función de las proteínas de unión reversible al oxígeno, como son la hemoglobina y la mioglobina. Para presentarme, soy la licenciada Elvia Violeta Zelaya, profesora universitaria 3 del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, Universidad del Salvador. Mi profesión es química farmacéutica. Bueno, ya sabemos que las proteínas son moléculas dinámicas porque ejercen diferentes funciones. Interaccionan con otras moléculas de manera transitoria y en forma reversible. Es decir, que para ejercer sus funciones, varias de ellas, de estas proteínas, se van a unir de manera transitoria y de manera reversible. ¿A qué se van a unir? A otra cualquier molécula o proteína o sustancia a la cual denominaremos ligando. Nosotros los seres humanos somos organismos aerobios. Nuestros pulmones extraen o toman el oxígeno del aire y liberan dióxido de carbono en los gases expirados, o sea, en los gases que exhalamos. La distribución eficiente de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos periféricos y el mantenimiento de las reservas titulares del oxígeno son esenciales para la salud, debido a que el metabolismo, como lo van a comenzar a ver dentro de algunas clases, se lleva a cabo en su mayor parte en presencia de oxígeno. Entonces los diferentes tejidos necesitan de ese oxígeno. Los sistemas vivos contienen proteínas que interaccionan con el oxígeno. Dado que el oxígeno es insoluble en agua, necesita ser captado para luego transportarlo. ¿Cómo hacen los mamíferos este transporte? A través de la hemoglobina y la mioglobina, con sus propias diferencias. Bueno, la hemoglobina y la mioglobina son proteínas conjugadas, es decir, que tienen un grupo prostético y ese grupo prostético es el grupo hemo. La arquitectura o estructura de estas dos proteínas explican la relación que existe entre la estructura y función de las biomacromoléculas. Son un ejemplo clásico de la función proteica, que significa que la función de una molécula en el organismo o de una biomacromolécula se explica por la estructura que posee. La hemoglobina y mioglobina son hemoproteínas globulares de importancia clínica, ya que su determinación, dicho sea de paso, su determinación en análisis clínicos es importante para determinar el estado de salud de una persona. Mantienen un aporte de oxígeno esencial, como les dije hace un momento, para el metabolismo aeróbico de los diferentes combustibles. Vamos a hablar un poco de la mioglobina. Estas van a ser generalidades, después vamos a ver su estructura. ¿Dónde se encuentra la mioglobina? Se encuentra predominantemente en el músculo esquelético y cardíaco, es decir, en el músculo estriado. Es una proteína monomérica del músculo rojo que se une fuertemente al oxígeno como reserva contra su carencia. ¿Qué significa? Que es una cadena polipeptídica, por eso decimos que es monomérica, que se encuentra en el músculo rojo como los que ya mencionamos, que se va a unir fuertemente al oxígeno, pero con la capacidad de liberarlo en un momento determinado y lo va a almacenar en el tejido muscular como un reservorio, es decir, como una reserva de oxígeno y así lo almacena y lo transporta pero localmente.
proporciona oxígeno a la mitocondria en la célula, pues, según sea la demanda. O sea, la mitocondria va a poner en marcha sus mecanismos de posterior oxidación, o mejor dicho, del último estadio de oxidación de los derivados de los combustibles con la finalidad de obtener energía. La mioglobina entonces facilita la difusión de oxígeno porque lo transporta localmente. Bueno, la hemoglobina, por su parte, es una proteína tetramérica, es decir, que tiene 4 cadenas polipeptídicas, se encuentra en los eritrocitos o glóbulos rojos y tiene una mayor o compleja función, es más compleja que la de la mioglobina. De esa manera, pues podemos decir que transporta oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Los eritrocitos humanos normales, como estamos viendo en esta proyección o en esta casi foto, son discos bicóncavos pequeños que tienen de 6 a 9 micrómetros de diámetro. Su vida media es de aproximadamente 120 días y transportan hemoglobina, aunque en uno de los libros en los que está basada esta clase nos habla de una semivida de 60 días, pero en la generalidad mencionamos que la vida media del eritrocito es de 120 días. ¿Cómo está formada la hemoglobina? Ya dijimos que su grupo prostético es el hemo. El hemo, grupo prostético de la hemoglobina y mioglobina, es lo que hace a estas proteínas ser conjugadas, es decir, para realizar su función necesitan de su grupo prostético. El grupo hemo no es exclusivo de la mioglobina y hemoglobina, sino que se encuentra también en otras proteínas llamadas proteínas hemo o hemoproteínas, pero con diferencias en cuanto al estado iónico del hierro. Aquí tenemos el grupo hemo, está prácticamente completo porque tiene el anillo de protoporfirina, en el centro el átomo de hierro en estado de ion ferroso de 2+, y además tiene 2 cadenas de propionato. Pero vamos a hablar un poco más del grupo hemo. Bueno, el grupo hemo tiene 2 componentes. Tiene una parte orgánica llamada protoporfirina y una parte inorgánica que es el átomo de hierro en estado ferroso, o sea, en forma de un ion ferroso. La protoporfirina 9 es una, como su numeración en números romanos lo dice, es una de las protoporfirinas. Esta protoporfirina 9 es la que forma el hemo de hemoglobina y mioglobina, que no son más que 4 anillos pirrólicos unidos por puentes meteno. Debido al recurso de este pequeño diagrama de la protoporfirina 9, no visualizamos bien los puentes meteno, pero sí son prácticamente dobles. Tiene además, por ser estos anillos pirrólicos, tiene dobles enlaces, como vamos a ver posteriormente. Entonces, esta protoporfirina 9, que es parte del hemo, está también en los citocromos y en las peroxidasas. Aquí tenemos otra representación del grupo hemo, su estructura, un anillo orgánico complejo, como dijimos. ¿Por qué complejo? Aquí podemos ver bien cada anillo pirrólico y vemos la alternancia de dobles enlaces, lo cual le va a dar a la molécula del hemo y por lo tanto a la hemoglobina una particularidad. La hemoglobina tiene ese color rojo que también es de los eritrocitos debido precisamente a los dobles enlaces alternos conjugados que están presentes en la protoporfirina. Aquí tenemos un anillo pirrol, aquí tenemos otro anillo pirrol, los puentes meteno que los conectan, aquí otro anillo pirrol, son 4 anillos pirroles. Como sabemos, los anillos pirrólicos son compuestos heterocíclicos. Además,
aquí no está representado el hierro, pero como ya dijimos, puede estar, está en el grupo hemo realmente. Nada más, este alfa y este beta quiere decir que los sustituyentes están en el mismo plano del hemo y son alfa, o son beta cuando no están en el mismo plano del hemo. Los sustituyentes en esta protoporfirina están representados en esta estructura por la letra X. Bien, aquí tenemos el grupo hemo completo. Los anillos pirrol, o sea, ese núcleo de esos anillos pirrólicos, y los carbonos del puente metileno son coplanares, o sea, están en el mismo plano. El hierro, en forma de +2, está dirigido en forma perpendicular y directamente por arriba del plano del hemo. Por debajo se encuentran los sustituyentes, es decir, en posición beta. Quiero también llamar la atención de ustedes en el sentido que el hierro posee 6 enlaces de coordinación. Es uno de los elementos de la tabla periódica que tiene esta particularidad que puede formar enlaces de coordinación. Va a ocupar 4 de esos enlaces para unirse con el nitrógeno de cada uno de los anillos pirrólicos y los 2 enlaces que quedan por mencionar. Esos enlaces van a servir para, en la sexta posición de coordinación se va a unir el oxígeno y en la quinta posición de coordinación se va a unir la histidina proximal o F8. ¿Cuáles son los sustituyentes y que están, por cierto, por debajo del hemo? Pues son metilo, vinilo, propionato, que son estas cadenas cargadas negativamente derivadas del ácido propiónico, pero claro, están al pH fisiológico y por eso son propionato, ¿verdad? Propionato y finalmente metilo. Quiere decir que tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 sustituyentes. El hierro del grupo hemo, como les dije hace un momento, presenta 6 enlaces de coordinación, 4 con cada átomo de nitrógeno del anillo de porfirina en su mismo plano y otros 2 perpendiculares a este plano, uno para la histidina F8, que sería la quinta posición de coordinación, y otro para el oxígeno, que se une en la sexta posición de coordinación. Quiero decirles que el hierro del hemo se puede unir también al monóxido de carbono y al óxido nítrico, con mayor afinidad que al mismo oxígeno, pero realmente existen otros factores que van a predominar en la molécula de mioglobina y de hemoglobina para que disminuya la afinidad de la hemoglobina por el monóxido y que se favorezca la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y así poder unirlo y luego transportarlo. Aquí tenemos una vista lateral del grupo hemo. Quiero decirles que prácticamente todas las diapositivas las hemos preparado a partir de 2 libros de texto, de 3, pero principalmente el primero es la 7ª edición de la bioquímica de Leninger y la 31ª edición de la bioquímica de Harper y además algunas páginas de Denise Ferrier Bioquímica, pero muy pocas, ¿verdad? Y cuando las diapositivas o las figuras no sean de esos libros, les voy a poner, tienen al final, ¿verdad? En la parte de abajo tienen la fuente. El grupo hemo de la mioglobina y hemoglobina tiene la característica de que dentro de esa gran molécula de hemoglobina y mioglobina, ese grupo hemo se va a encontrar en un bolsillo o pocket u oquedad. Recordemos que como son proteínas conjugadas, tienen su grupo prostético y tienen una parte proteica. Entonces, ese grupo hemo va a estar en un bolsillo, pocket u oquedad dentro de la parte proteica.
Y como les había dicho hace un momento, en la quinta posición de coordinación está el nitrógeno de la histidina proximal de la F8, que sería este, y la sexta posición de coordinación que la ocupa el oxígeno, es decir, es el sitio de fijación del oxígeno. Este es el plano de la porfirina y quiero llamar desde ya su atención también porque esta histidina proximal o F8 es la que permite que haya una interacción entre la histidina F8 y el hemo. Prácticamente es el único punto en el que el residuo de histidina F8 puede sufrir la influencia del hecho de que el oxígeno se una al hierro. Vamos a ver posteriormente cómo es la unión del oxígeno al hierro. Para comprender también un poco mejor la clase, decidí que es bueno saber qué es oximioglobina, oxihemoglobina, ferrimioglobina o metamioglobina, etc. Si en la sexta posición de coordinación el átomo de hierro, o sea, el ion ferroso, está unido al oxígeno, hablamos de oximioglobina y oxihemoglobina. Recordemos que la baja solubilidad del oxígeno en el agua y nuestro medio predominantemente es acuoso, necesita pues de que este oxígeno sea transportado. Si el átomo de hierro está unido al agua, hablamos de la ferrimioglobina o metamioglobina o de la ferriemoglobina o metahemoglobina. Si está vacía, es decir, si no hay unión al oxígeno, es la desoximioglobina y desoxihemoglobina. Vamos a hablar un poco de la estructura de la mioglobina. Aquí tenemos una representación, ¿verdad? Que me pareció esta forma un poco más clara y muy similar a la que tienen en el libro de Leninger, solo que creo que es de otra edición, pero la que tenían ahorita en la séptima edición estaba un poco difusa, pero es lo mismo. Bueno, la mioglobina es una proteína de unión al oxígeno. Mide de 4.5 por 3.5 por 2.5 nanómetros. Solamente tiene un grupo prostético, es decir, un grupo hemo. Es una cadena polipeptídica de 153 aminoácidos, con un peso molecular de 17.000. Para efectos de estudio, se ha determinado que tiene 8 segmentos en disposición alfa helicoidal. Recuerden que en orgánica vieron los niveles de organización proteica, vieron el nivel primario, el nivel secundario y en el nivel secundario vieron la alfa hélice. Estos cilindros, que no son más que las hélices, se les ha denominado, según estén ubicados y según el segmento, de las letras A a la H. Cada segmento está conectado por giros. Por ejemplo, este segmento A se conecta con el segmento B por este giro AD, ¿verdad? Y estos giros se nombran AD, tal como dice acá, ¿verdad? CD, como sería este. Son giros para que la proteína vaya tomando una forma globular, porque sencillamente hay interacciones químicas entre los grupos laterales de sus aminoácidos para que estas proteínas vayan tomando la forma globular. Entonces, pues, la mioglobina tiene las llamadas regiones helicoidales en disposición alfa. Quiere decir que la mioglobina es rica en hélices alfa. Rica de tal manera que el 75% de los residuos se encuentra en hélices alfa con giro a la derecha. Y cada segmento tiene de 7 a 20 residuos cada uno. Entonces, pues el resultado es una molécula, es un polipéptido o cadena polipeptídica que tiene una disposición globular. O sea, alcanza hasta el nivel terciario de organización y lo hace teniendo una forma, por lo tanto, globular. Como su nombre lo dice, mioglobina y hemoglobina, la parte proteica es globina, tanto de la mioglobina como de la hemoglobina. Bien, aquí tenemos un poco más de la estructura tridimensional de la mioglobina.
tiene que haber un entorno poco accesible al hemo y esto es esencial para la oxigenación reversible. ¿Qué necesitan estas proteínas? Necesitan transportar oxígeno con sus diferencias, pero necesitan transportarlo, la mioglobina localmente y la hemoglobina de de pulmones a tejidos periféricos. Transportar oxígeno, porque tiene que ser reversible para ser depositado donde se necesita. Entonces, para que esa oxigenación sea reversible, este grupo hemo, como dijimos hace un momento también, está ubicado en una oquedad o bolsa que está formada por las hélices E o alfa. Aquí tenemos el grupo hemo. Aquí están resaltando sus grupos propionato que ya mencionamos en la estructura del hemo y que están dirigidos hacia la superficie porque tienen la propiedad de ser altamente polares. ¿Qué es lo que va a hacer el hemo en ese interior u oquedad o bolsillo? Se va a proteger de la oxidación de su hierro en estado ferroso. La condicionante para que la hemoglobina y mioglobina unan hierro en la sexta posición de coordinación es que el hierro esté en estado ferroso, pero si no estuviera en ese bolsillo o pocket u oquedad o hendidura como algunos le llaman, no sería posible que el hierro se mantuviera en estado ferroso, sino que pasaría a un estado férrico, el cual ya no puede unir oxígeno. Entonces, el interior de la molécula de mioglobina y cada cadena de la hemoglobina contiene residuos con grupos R no polares, como son los aminoácidos leucina, valina, fenilalanina y metionina, que son aminoácidos no polares que van a estar formando ese ambiente hidrofóbico para que el ion ferroso no se oxide. Hay excepciones en el interior de esta cadena de mioglobina, como son el séptimo y el octavo residuos en las hélices E y F respectivamente. Es decir, son dos histidinas. La F8 en color naranja, que la tenemos acá, y la E7 que está en azul, prácticamente es esta que se ve acá, cerca del hierro del hemo, que es el sitio de unión al oxígeno. La histidina E7 no está unida a ninguna parte del hemo, sino que se encuentra en una posición próxima al hemo, pero no unida a él. Acuérdense que la cadena polipeptídica ha tomado una forma globular y aminoácidos que están distantes. Si estuviera extendida la secuencia de la cadena polipeptídica, por esta forma globular están próximos. La histidina F8 también tiene pues polaridad, puesto que es una histidina y ya ustedes saben cuáles son los aminoácidos hidrofóbicos, los aminoácidos hidrofílicos que tienen polaridad, los apolares, los que tienen carga, los que no tienen carga, etc. Los que tienen carga positiva, los que tienen carga negativa, repásenlo por favor. Bueno, aquí vemos también otra representación en este caso de la estructura de la cadena beta de la hemoglobina, que se parece mucho a la estructura de la cadena polipeptídica de la mioglobina. La representación muestra la localización del grupo hemo, que sería este, acá está hablando del hemo, acá está el grupo hemo, y los aminoácidos con los que interacciona. Tenemos alrededor la valina, E11, tenemos la fenilalanina, en el giro CD1 y tenemos próxima la histidina F8 unida a la quinta posición de coordinación del hierro y cerca a la histidina E7, que aquí no la estoy, como no, aquí está próxima la histidina E7. Bien, vamos a hablar ahora cómo la estructura de la mioglobina y hemoglobina afecta el modo de unión del oxígeno. Es decir, cómo el hecho de que la hemoglobina y la mioglobina tengan esta estructura, el hecho de que el hemo esté en la posición que les he mencionado en un bolsillo pocket hidrofóbico, cómo afecta a la unión del oxígeno a estas moléculas. Bueno, hemos dicho que el monóxido de carbono, o sea, el CO,
también se puede unir a la mioglobina y hemoglobina. De hecho, el monóxido de carbono se une de manera perpendicular al plano del anillo de la porfirina. Acá está la porfirina. Entonces puede unirse el monóxido de carbono. Se sabe que aislado como tal, el grupo hemo, se ha visto que el monóxido se une unas 20.000 veces mejor que el oxígeno a las moléculas libres de hemo, por eso les dije que aislado. Pero se une tan solo unas 200 veces mejor cuando el grupo hemo está unido a la mioglobina y a la hemoglobina. ¿A qué se debe esto? ¿Qué significa esto? Significa que la afinidad de la hemoglobina y mioglobina por el oxígeno hace que la afinidad de la hemoglobina por el monóxido disminuya. Más bien la estructura del hemo y el hecho de que la histidina E7 esté próxima al sitio de unión al oxígeno hace que la hemoglobina y mioglobina disminuyan su afinidad por el monóxido de carbono y que se permita que el oxígeno se una más fácilmente. Entonces, dice acá, esto se debe al impedimento estérico que realiza la histidina E7, que es la llamada histidina distal, cuyo efecto es debilitar la unión del monóxido de carbono a la mioglobina y hemoglobina y por lo tanto facilitar la unión de oxígeno. O sea que si el hemo estuviera solito, sin esa histidina distal cerca, haciendo el impedimento estérico, entonces sería mucho más fácil que la hemoglobina y la mioglobina se unieran al monóxido y no al oxígeno. Pero como está la estructura globina y dentro de esa estructura está la histidina E7, lo que hace la E7 es un impedimento estérico, es decir, un impedimento de espacio. Es como que nos colocáramos en una puerta para que nadie pase. Que la puerta esté abierta, nadie pasa de aquí, etcétera, ¿verdad? De esa manera, pues, el ángulo del enlace del oxígeno es a través de la formación de un ángulo respecto al enlace hierro-oxígeno. El oxígeno, dice, se une al grupo hemo formando un ángulo respecto al enlace hierro-oxígeno, una conformación de enlace facilitada en la mioglobina. O sea, el hecho de que se une en ese ángulo hace que se facilite la unión del oxígeno y por lo tanto su transporte. Aquí vamos a seguir hablando siempre de la histidina distal. Fíjense, tenemos al grupo hemo, acá coloreado de rojo, la molécula de oxígeno, ¿verdad? Son estas esferas amarillas, la presencia de la histidina distal cercana al grupo hemo, y la histidina proximal unida en la quinta posición de coordinación al hierro del hemo. La afinidad para el monóxido de carbono disminuye por la presencia de la histidina E7, que es la distal. Además de eso, el oxígeno unido al hierro del hemo forma un enlace o puente de hidrógeno con la histidina distal, facilitando más aún la unión al oxígeno y evitando la unión al monóxido. Es decir, la histidina distal, miren el tamaño, además de que facilita, además de que ejerce un impedimento estérico, sea de espacio, forma un puente de hidrógeno con el oxígeno molecular, con uno de los átomos de oxígeno, asegurando aún más que disminuya la afinidad de la hemoglobina por el monóxido, y se una más fácilmente oxígeno. Bien, hay otra serie de eventos que ocurren cuando el oxígeno se une con el ion ferroso para dar origen a la oxihemoglobina. Acá tenemos al grupo hemo, ¿verdad? Tenemos el grupo hemo, tenemos el ion ferroso, tenemos el plano de la porfirina, tenemos la hélice F, ¿verdad? Donde en la octava posición está la histidina proximal. Entonces ya dijimos que en la quinta posición de coordinación
del hierro se une el nitrógeno de un anillo de la histidina F8. La histidina E7 se encuentra al otro lado de F8, o sea, están en sentido opuesto. Aquí tenemos nada más la proximal. ¿Qué sucede cuando el oxígeno se une al ion ferroso, o sea, al átomo de hierro en estado ferroso? Lo que sucede es que esta unión del oxígeno con el hierro hace que el hierro sea alado al plano del hemo. Miren cómo está acá el hierro y miren cómo se encuentra acá. El hierro es alado al plano del hemo, pero no solamente el hierro, sino que el hierro, acuérdense que está unido en su quinta posición a la histidina F8 y eso también hace que la histidina F8 y todo el resto de la globina, que sería prácticamente o sea, el resto de la parte polipeptídica, cambie su conformación, o sea, que cambie su forma, porque prácticamente ha alado la unión del oxígeno, ha alado al hierro al plano del hemo y además ha alado a la parte de la histidina proximal y esta hacia el resto de los residuos de la cadena polipeptídica. Entonces vemos pues como conclusión que la histidina F8 y la E7 tienen funciones únicas en la fijación del oxígeno, que son lo que acabamos de ver en las tres últimas diapositivas. Bien, acá fíjense que bueno, me alegra que se esté viendo en movimiento y vemos que la hemoglobina al unirse al oxígeno representado por este color aqua, pues ahí es donde se ve el cambio en la conformación de la proteína. Ahorita está sin oxígeno, según el oxígeno va cambiando la conformación. Hay una serie de otros eventos e interacciones químicas que las vamos a ir mencionando poco a poco, pero sí, dado que la hemoglobina es una proteína alostérica, va a poder experimentar estos cambios conformacionales y eso va a afectar a la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Bueno, vamos a hablar un poco de la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina tiene un peso de 64.500, es más o menos esférica, su diámetro es de 5.5 nanómetros, tiene dos cadenas llamadas alfa, alfa 1 y alfa 2. Es una proteína tetramérica y tiene dos cadenas beta. Estamos hablando de la hemoglobina del adulto. La cadena beta 2 y la cadena beta 1 que está acá. Esta es la cadena alfa 1, esta es la cadena alfa 2, la cadena beta 1, la cadena beta 2. Prácticamente es un dímero, es un tetrámero compuesto por dos dímeros. Las cadenas alfa tienen 141 residuos de aminoácidos y con 7 segmentos helicoidales cada cadena. Las cadenas beta, que son iguales entre sí, tienen 146 residuos de aminoácidos y tienen 8 segmentos helicoidales. Las subunidades, es decir, los diferentes monómeros, como ustedes saben, estos son monómeros de la hemoglobina. Cada monómero tiene un grupo hemo unido, o sea, cada subunidad o cada cadena polipeptídica de la hemoglobina tiene su propio grupo hemo, con lo que tenemos como resultado que la hemoglobina tiene pues 4 grupos hemo en total. Sus subunidades, o sea, sus monómeros de la hemoglobina, interactúan de forma cooperativa para descargar oxígeno en los tejidos periféricos y retenerlo o captarlo en los pulmones. La hemoglobina se caracteriza no solamente por transportar la molécula de oxígeno, sino que también transporta CO2 y protones desde los tejidos periféricos hacia los pulmones. Si bien es cierto que el sitio de unión del oxígeno a la hemoglobina es en el hierro del hemo, los sitios en los que se une el CO2 y los protones son diferentes. Cuando la hemoglobina transporta oxígeno, no puede simultáneamente transportar CO2 y protones. Aquí tenemos otra representación de la estructura cuaternaria de la hemoglobina del adulto.
que dijimos que su conformación o su composición subunitaria es alfa 2, beta 2, o sea, es un tetrámero. ¿Por qué cuaternaria? Recuerden que las proteínas que alcanzan un nivel cuaternario de organización son aquellas que tienen por lo menos 2 o más cadenas polipeptídicas y la hemoglobina tiene 4. Entonces, pues, la hemoglobina es un tetrámero. Hay pares de dos subunidades polipeptídicas diferentes, o sea, dos dímeros idénticos, llamados alfa 1, beta 1, sería este, y alfa 2, beta 2. Las subunidades beta veo que están representadas en azul y en un color más claro las subunidades alfa. Aquí tenemos una, aquí tenemos la otra, y cada cadena polipeptídica con sus respectivos grupos hemo coloreados en rojo. Por eso dice 4 grupos hemo, uno en cada cadena polipeptídica. 2 cadenas polipeptídicas de cada dímero están unidas entre sí principalmente por interacciones hidrofóbicas y por pocos enlaces iónicos, llamados también puentes salinos o atracciones electrostáticas, y muchos enlaces o puentes de hidrógeno. Bueno, recuerden que todos los niveles de organización proteica tienen enlaces o interacciones químicas que estabilizan ese nivel de organización proteico. Así el primario tiene sus propias interacciones químicas que lo estabilizan, el secundario también, el terciario también, y el cuaternario, como lo estamos viendo ahorita, que son las interacciones hidrofóbicas de enlaces iónicos y de puentes de hidrógeno, predominantemente lo que mantiene unidas firmemente entre sí las unidades de cada dímero de la hemoglobina. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado un poco anteriormente. La mioglobina y las subunidades beta de la hemoglobina son muy similares, es decir, que comparten estructura secundaria y terciaria casi idénticas. Aquí tenemos la cadena única de la mioglobina, ¿verdad? Es una cadena polipeptídica, y la subunidad beta de la hemoglobina. Acuérdense que son dos subunidades beta. Entonces, tiene un grupo hemo, cada una, y estructuralmente son muy similares, o mejor dicho, no estructuralmente, sino que en su conformación, o sea, en su nivel de organización secundario y terciario. Existe la composición de subunidades de las principales hemoglobinas. Bueno, a través de la vida de un ser humano van a existir diferente composición subunitaria de las hemoglobinas, o sea, hay varias clases de hemoglobina. Ya hemos estado mencionando cuál es la estructura y la conformación de la hemoglobina del adulto, la mayoritaria, que es la hemoglobina A. Su composición subunitaria, como hemos visto, es alfa 2, beta 2, acá la tenemos. Tiene un 90%, algunos autores dicen que el 95%, pero nos vamos a quedar con el 90% que constituye la hemoglobina A, el 90% de la hemoglobina total, ¿verdad? Se llama hemoglobina normal del adulto. Tenemos la hemoglobina fetal, ¿verdad? Que está conformada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Tiene una composición menor del 2% y se llama hemoglobina fetal. Una hemoglobina minoritaria del adulto, que es la HbA2, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, ¿verdad? Y tiene de un 2 a un 5% de la fracción total de la hemoglobina. Tenemos la llamada, antes de hablar de la hemoglobina glicosilada o glucosilada, vamos a hablar de la hemoglobina embrionaria. La hemoglobina embrionaria tiene 2 cadenas Z que cambian a alfa luego de cierto tiempo, cuando pasa de embrión a feto, y 2 cadenas épsilon. Es la hemoglobina embrionaria.
¿verdad? Las cadenas Z cambian a alfa y las épsilos cambian a gamma en pocas semanas durante la gestación, lo que forma hemoglobina F en la etapa fetal. Y vamos a hablar también de un término que tiene mucha importancia clínica actualmente, como es la hemoglobina glucosilada o glicosilada, la llamada HbA1c, que no es nada más que la hemoglobina del adulto unida a glucosa. Es decir, tiene dos cadenas alfa, dos cadenas beta, unidas a glucosa, sobre todo las cadenas beta, se pueden unir no enzimáticamente, y es del 3 al 9%. Algunos autores dicen que hasta 3 a 6.8% es lo normal, pero nos vamos a quedar con este dato. Vamos a hablar un poquito de la hemoglobina A1C. Es un producto de glicosilación no enzimática, donde la molécula de glucosa se une a la valina N-terminal de cada cadena beta de la hemoglobina. Es decir, la glucosa se puede unir a la hemoglobina para formar hemoglobina glicosilada o glucohemoglobina. Esta es la estructura. Estuve buscando en varios autores y no encontré una mejor representación que esta. ¿Por qué? Porque me está representando la hemoglobina A del adulto, que va a poder recibir dos moléculas de glucosa, uno en cada cadena beta de la hemoglobina, para formar la hemoglobina A1C. Esta reacción sufre una transición entre la hemoglobina sin glicosilar, el estado Amadori y luego la hemoglobina glicosilada, que como vemos en cada cadena beta ha incorporado una molécula de glucosa. Los nitrógenos, específicamente y principalmente de valina, pero también algunos autores dicen de lisina, forman este enlace con los residuos de glucosa. ¿Cuál es la importancia de la hemoglobina glicosilada? Es una herramienta diagnóstica y de evaluación muy importante para el médico porque indica los niveles de glucosa sanguínea en un paciente alrededor de los últimos 3 meses previos a la prueba. ¿Por qué últimos 3 meses? Porque son 120 días más o menos la vida media del eritrocito. Es importante en los diabéticos o en cualquier persona o en los prediabéticos o en cualquier persona que quiera hacérsela esta prueba porque es una herramienta para diagnosticar diabetes, una de las herramientas, o al menos hiperglucemia. En los diabéticos hay cantidades, en diabéticos no compensados, hay cantidades incrementadas de hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada. Bien, vamos a ver, antes de ver las curvas de disociación de la hemoglobina y mioglobina, vamos a ver que la hemoglobina se presenta en dos conformaciones. Se le ha llamado un estado T o desoxigenado y un estado R o oxigenado. Antes se decía que T venía de tensa y estado R de relajada, que tiene que ver con la formación o no de puentes salinos o enlaces iónicos. Vamos a ver ahora las curvas de saturación de estas dos hemoproteínas. Existen dos tipos de curva. La mioglobina describe o muestra una curva hiperbólica, es decir, una hipérbola. La mioglobina enlaza y libera oxígeno en el citoplasma de las células de los tejidos que ya mencionamos, músculo estriado, ¿verdad? En respuesta a cambios en la concentración de oxígeno. La concentración de oxígeno se mide en términos de presión parcial de oxígeno. Y la hemoglobina muestra una curva sigmoidea. Enlaza oxígeno en los pulmones y lo libera en los tejidos. Por eso describe esa curva, porque es una proteína alostérica, a diferencia de la mioglobina, que no es una proteína alostérica. Aquí tenemos las curvas de unión a oxígeno de la mioglobina y la hemoglobina. También lo van a encontrar como curvas de saturación con oxígeno de la mioglobina y hemoglobina. Para poder comprender estas gráficas
Se van a acordar de sus conocimientos de física. Acuérdense que para representar un gráfico, las coordenadas y la X, ¿verdad? Ya dijimos que la mioglobina describe una curva hiperbólica o una hipérbola y que la hemoglobina describe una curva sigmoidea. Vamos a hablar de lo que significa P50. P50 para la mioglobina es la presión parcial de oxígeno necesaria para saturar la mioglobina al 50%. ¿Saturarla con qué? Con oxígeno. Aquí tenemos en el eje de las X la presión gaseosa de oxígeno en milímetros de mercurio, pero esto está en Harper, pero Leninger lo da en términos de torr, y aquí tenemos el porcentaje de saturación desde el 0 al 100%. Y la P50 de la hemoglobina es la presión parcial de oxígeno necesaria para saturar la hemoglobina al 50%. ¿Cuánto se necesita? Se necesita una presión parcial de 26 milímetros de mercurio o torr. 1 milímetro de mercurio es igual a un torr. Y la P50 de la mioglobina, por el contrario, tiene una P50 de 1. ¿Qué significa eso? Que la mioglobina necesita una presión parcial de oxígeno bastante más baja, 26 veces más baja que la hemoglobina, para saturarse con oxígeno al 50%. En cambio, ¿y esto qué significa? Que la mioglobina tiene una gran afinidad por el oxígeno. La mioglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina porque necesita nada más 1 milímetro de mercurio de la presión parcial de oxígeno para saturarse con oxígeno a la mitad. En cambio, la hemoglobina necesita 26 milímetros de mercurio para alcanzar su P50. La curva de unión a oxígeno de la hemoglobina está inclinada al máximo a las concentraciones de oxígeno en los tejidos. En los tejidos, la presión parcial de oxígeno es aproximadamente de 40. Aquí la tenemos de 40. Entonces dice que está inclinada al máximo, o sea, ha empezado a elevarse. Eso significa que va en los tejidos periféricos, y si partimos de su P50, va necesitando cada vez menor presión parcial de oxígeno hasta llegar a 40 para disminuir su afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En los pulmones, si podemos ver, allí donde la presión parcial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, aquí tenemos de 100, aquí la hemoglobina se satura completamente. ¿Por qué? Porque hay una gran presión parcial de oxígeno y es cada vez menor la presión parcial que necesita de oxígeno para saturarse al 100%. Y eso ocurre únicamente en los pulmones, donde se tiene la mayor presión parcial de oxígeno en el organismo. Claro, porque a través de los pulmones y del aire en el ambiente, es que captamos ese oxígeno a través de las vías aéreas respiratorias, que luego va a llegar el oxígeno a los pulmones. Bueno, aquí quizás tenemos un poquito más claro las curvas de enlace del oxígeno de la hemoglobina y la mioglobina. La presión de oxígeno en el lecho capilar pulmonar, como vimos hace un momento, es de 100 milímetros de mercurio. Acá lo tenemos. Sangre oxigenada que sale de los pulmones, o sea, los pulmones tomaron el oxígeno, la sangre se oxigenó completamente. En otras palabras, la hemoglobina se saturó completamente al 100% con oxígeno. Pero la presión de oxígeno venosa es de 40 milímetros de mercurio, es decir, la sangre que retorna desde los tejidos, ¿verdad? Esa sangre, o mejor dicho, hemoglobina reducida, porque ya no tiene oxígeno, sino que está reducida porque está desoxigenada, porque no transporta oxígeno, sino que transporta protones. Por eso se dice que es sangre reducida, pero lo que está reducido realmente es la hemoglobina, reducida en su estado de oxidorreducción, a eso se refiere, ¿verdad? En el músculo activo, la presión
parcial de oxígeno es de 20 milímetros de mercurio, ¿verdad? Aquí está saturada con oxígeno completamente la mioglobina. Estamos hablando ahora de la mioglobina, pero si regresa aproximadamente a 5, aquí la mioglobina va a disminuir su afinidad por el oxígeno y lo va a poder liberar a nivel mitocondrial, ¿verdad? Bueno, fíjense que vamos a hablar de alosterismo. Ya les dije que la hemoglobina era una molécula alostérica. ¿Qué significa alosterismo? Viene de alos, que significa otro, y de esteros, que significa espacio. ¿Qué es lo que ocurre cuando una molécula de oxígeno se une en una subunidad, o sea, en una cadena polipeptídica de la hemoglobina? Como vimos anteriormente, hay un desplazamiento del hierro en estado ferroso hacia el plano del grupo hemo. ¿Qué otra cosa ocurría? Ocurría que a través de la histidina F8 se arrastra toda la parte de globina hacia el plano del hemo, originando un cambio conformacional que luego es transmitido a las subunidades vecinas. Entonces, si estaba desoxigenada, va a pasar de la transición tensa a relajada a medida que vaya incorporando oxígeno. Eso hace que aumente la afinidad en las subunidades vecinas. A esto último es a lo que llamamos cooperativismo. Fíjense que acá ya les voy a explicar más el cooperativismo, pero acá tenemos la desoxihemoglobina, que es esta cadena clara, y la oxihemoglobina, que está en rojo, ¿verdad? Porque hay un cambio en la conformación, porque hay cambios de las interacciones químicas en las interfaces de los dímeros, es decir, en la interfase alfa 1, beta 1 y alfa 2, beta 2, para ir dando origen a la oxihemoglobina. También quiero mencionar en este momento, pero todo está muy relacionado, que la oxigenación de la hemoglobina, ya lo habíamos dicho, desencadena cambios de conformación en la apoproteína. Miren acá, tenemos la parte de la cadena polipeptídica, la hemoglobina está en su estado T, ¿verdad? O sea, desoxigenado, llega el oxígeno, esta pequeña molécula de acá, la molécula de oxígeno, se une en la sexta posición de coordinación al hierro del hemo, este es toda la molécula del hemo, y eso hace que el hierro se ale hacia el plano del hemo, pero que también se ale la histidina F8 y con la histidina F8 todos los demás residuos de aminoácidos que están conformando la cadena polipeptídica, ¿verdad? El cambio de posición de la hélice F, que es esta, cuando el hemo une oxígeno, desencadena la transición de tensa a relajada. Antes de continuar, vamos a mencionar también interacciones dominantes entre las subunidades de la hemoglobina. Hay una serie de interacciones entre todas las subunidades para mantener esa estructura cuaternaria de la hemoglobina, pero las más fuertes se dan entre subunidades no iguales. Al unirse el oxígeno se produce un cambio importante en la unión alfa 1 beta 2, acá, donde se rompen varios pares iónicos. Entonces la unión del oxígeno va estabilizando el estado R, o sea, el estado oxigenado de una manera paulatina pero segura y no tan lenta, ¿verdad? Quiere decir
que las interacciones fuertes están entre subunidades no iguales, entre alfa 1, beta 2, entre alfa 2, beta 1, pero especialmente entre alfa 1, beta 2. Entonces, ¿qué se va a ir rompiendo? Se van a ir rompiendo enlaces iónicos o puentes salinos que estabilizaban la forma desoxigenada, pero con la unión del primer oxígeno se rompen los primeros puentes salinos. Y por eso va a aumentar la afinidad por el oxígeno, haciendo que la unión de la segunda molécula de oxígeno sea más viable o más facilitada que la de la primera molécula de oxígeno. Antes de continuar con lo del cooperativismo, quiero mencionarles algunos pares iónicos que estabilizan el estado T de la hemoglobina y que son estos pares iónicos de la hemoglobina tensa o desoxigenada las que van a estabilizar la estructura desoxigenada. Por ejemplo, pares iónicos o enlaces iónicos o puentes salinos entre la histidina que está en la región HC3 y el aspartato de la región FG1 de esta cadena beta. Este es un par iónico. También se dan pares iónicos entre aminoácidos y un carboxilo terminal, aminoácidos de una cadena como es la lisina, que está en el sector o en el fragmento C5, que formó un enlace iónico. La lisina tiene carga positiva y forma un par iónico o puente salino con el carboxilo terminal. También acá estamos viendo entre la subunidad alfa 1 y la subunidad alfa 2. ¿Cuál es el requisito? Que sean aminoácidos cargados para formar esos pares iónicos. Por ejemplo, entre la arginina de la cadena alfa 2 con el aspartato de la cadena alfa 1 o el aspartato de la cadena alfa 2 con la arginina de la cadena alfa 1, pero también entre los aminoterminales y carboxiloterminales, como ocurre entre alfa 1 y beta 2, que es este que estoy señalando acá. Acá tenemos otro entre el carboxilo de la beta 1 y la lisina de la alfa 2, ¿verdad? O entre la histidina, acá es con histidina, fíjense, entre la histidina de la misma cadena beta 1 con el aspartato también de la cadena beta 1. Estos puentes salinos o enlaces iónicos o interacciones electrostáticas, como también se le llama, es lo que estabiliza la forma T de la hemoglobina, es decir, la forma tensa o desoxigenada. Bien. Vamos a hablar un poco más de la curva de unión sigmoidea que también es cooperativa. La unión cooperativa se representa con una curva sigmoidea. Esta unión cooperativa hace que la hemoglobina sea más sensible a pequeñas diferencias en la concentración de oxígeno entre los tejidos y los pulmones, permitiendo, dice, que la hemoglobina una oxígeno en los pulmones a una presión de oxígeno alta y lo libera en los tejidos, donde la PO2 es baja. Además, acá está en la presión parcial de oxígeno en unidades de 4, me parece que son otras unidades, pero también es lo mismo, los TOR, parecido a los TOR, y acá está la saturación en el eje en este eje vertical, que creo es de las ordenadas, y están las abscisas. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué es unión cooperativa? Como les dije, ¿por qué es sigmoidea? Bueno, la hemoglobina va cambiando su conformación si pasa de desoxigenada a oxigenada, como sucede cuando va de los tejidos periféricos a los pulmones, donde va a transportar protones y CO2. ¿Qué sucede en este paso? Pequeños cambios en la presión parcial de oxígeno hace que haya mayor saturación. ¿Por qué? Porque la primera molécula de oxígeno se une con una gran dificultad, la segunda con menos dificultad, la tercera con mucha menos dificultad y la cuarta molécula de oxígeno de la hemoglobina en la hemoglobina se une prácticamente en forma libre. Entonces, esto es debido
a la presión parcial de oxígeno que ya hay en los pulmones. Lo contrario ocurre si la hemoglobina va de los vasos sanguíneos pulmonares hacia los vasos sanguíneos de los tejidos periféricos. Aquí lo que va a suceder es que se va a ir encontrando en los tejidos con mayor cantidad de protones y de CO2, por lo cual la hemoglobina en los tejidos periféricos, y como ya lo vamos a ver, va a ir liberando el oxígeno porque va a disminuir su afinidad por el oxígeno, por efecto del menor pH, es decir, por la mayor concentración de protones, ¿verdad? Aquí está lo que estábamos diciendo del cooperativismo. Tenemos la estructura T con todos sus puentes salinos formados, como vemos acá. Se une una molécula de oxígeno, rompe algunos puentes salinos, se une la segunda molécula de oxígeno, rompe aún más puentes salinos, se une la tercera, donde hay mucho menos puentes salinos, y se une la cuarta molécula de oxígeno, que sería acá, que ya se une con libertad, prácticamente con completa libertad. Por eso dice la primera molécula de oxígeno que interacciona con la desoxihemoglobina se une débilmente y con dificultad porque se une en estado T. Esta unión provoca cambios conformacionales, ya vimos por qué, en las subunidades vecinas, porque va cambiando de conformación la hemoglobina, facilitando la unión de moléculas de oxígeno adicionales, es decir, de la segunda, de la tercera, hasta que la cuarta molécula de oxígeno se une al hemo de la cuarta cadena polipeptídica ya en estado R. Diferente sucede cuando va del estado oxigenado al desoxigenado. ¿Qué es lo que ocurre acá? Tiene 4 moléculas de oxígeno. Aquí ya formó puentes salinos, ya liberó una molécula de oxígeno, tiene 3. Aquí ha liberado la segunda molécula de oxígeno, ¿verdad? Ya le quedan 2. Y aquí ha liberado la tercera y solo le queda una molécula de oxígeno hasta que va a estar completamente desoxigenada. Bueno, les he querido traer esta representación. Lástima que no pude ponerle movimiento como está en el video, pero aquí tenemos el estado R, o sea, la hemoglobina está desoxigenada. Observen por favor las hélices alfa y la conformación. Acá tenemos el oxígeno en rojo, el grupo hemo en amarillo, la histidina distal, la proximal, que no la vemos exactamente acá, perdón, todo el blanco es el hemo, el amarillo es el hierro en estado ferroso, no es ion ferroso, es el hierro en estado ferroso, y la histidina distal. Acá, fíjense, ha cambiado la conformación porque el oxígeno ha sido liberado, el oxígeno no está unido al grupo hemo y ha cambiado la disposición de las hélices de la cadena polipeptídica. Acá tenemos en forma fija estado T y estado R de la hemoglobina, transición de tensa a relajada. La transición del estado T al R desplaza las parejas de subunidades afectando pares iónicos, como ya lo vimos. Hay estrechamiento de la bolsa entre las subunidades beta, es decir que si en estado tenso esta bolsa entre las subunidades beta, que sería esta azul, beta 1 y esta otra beta 2, por la unión del oxígeno, se va a estrechar esta bolsa. ¿Por qué se estrecha? Porque hay cambio en la conformación. O sea, va a pasar del estado desoxigenado al oxigenado. Acá tenemos el estado oxigenado, ¿verdad? Y acá tenemos el estado desoxigenado. En el estado oxigenado se estrecha, acá es más abierto entre las cadenas en el estado desoxigenado, y en el estado relajado, perdón, es menos abierta, y en el estado relajado la bolsa es diferente, se estrecha más. Bueno, vamos a ver ahora algunos efectores alostéricos de la hemoglobina, es decir,
cuál es el efecto que va a tener el cambio de estos diferentes factores sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Vamos a ver cómo afecta el pH, la concentración de CO2 y la unión con 2,3-bifosfoglicerato. Vamos a ver primero el efecto del pH. Acá tenemos, fíjense bien, representadas siempre acá la saturación del oxígeno y acá la presión parcial de oxígeno. Tenemos 3 curvas, cada una correspondiente a 3 diferentes pH. Tenemos la curva de 7.4, pero ¿qué sucede si tenemos un pH de 7.2? ¿Qué ha sucedido a un menor pH? Aumenta la concentración de iones hidrógeno. La disminución del pH da por resultado afinidad disminuida de la hemoglobina por el oxígeno, por lo que la curva se inclina hacia la derecha. Fíjense acá, estaba en 7.4, disminuye el pH, eso hace que la curva se incline hacia la derecha. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se inclina la curva? No se inclina automáticamente porque la dibujemos diferente, sino que se inclina porque necesita un P50 mayor o sea, una mayor presión parcial de oxígeno para que se alcance la mitad o el 50% de la saturación. ¿Qué significado tiene esto en la afinidad? Quiere decir que la afinidad por el oxígeno ha disminuido cuando el pH baja de 7.4 a 7.2. Es decir, que a mayor concentración de iones hidrógeno, la hemoglobina disminuye su afinidad por el oxígeno y lo libera. Entonces, acá está lo que les decía, a menor pH, mayor la presión parcial de oxígeno requerida para lograr una saturación determinada de oxígeno. Yo les dije el 50%. El pH de la sangre en los pulmones es de 7.6 y en los tejidos de 7.2. Dijimos que la hemoglobina transporta oxígeno de los pulmones a los tejidos. Ese efecto del pH, de la mayor concentración de iones hidrógeno, es decir, de un menor pH en los tejidos, hace que la hemoglobina disminuya su afinidad por el oxígeno y pueda depositarlo en los tejidos, donde la presión parcial es de 40 milímetros de mercurio o 4 torr. ¿Qué sucede si al contrario el pH aumenta? Aquí lo que aumenta es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Aumenta la afinidad porque se requiere una presión parcial de oxígeno menor, ¿verdad? Ya que es más afín la hemoglobina por el oxígeno para alcanzar este punto de saturación del 50%. Bueno, la hemoglobina, ¿cómo es la unión? Vamos a hablar ahora del CO2. La unión del CO2 a la hemoglobina se da porque la hemoglobina transporta más o menos del 15 al 20% del CO2 formado en los tejidos. ¿Dónde se forma el CO2? Se forma en los tejidos como un producto final de la combustión de los combustibles, valga la redundancia, o de la oxidación de los combustibles. Además, la hemoglobina transporta protones, alrededor del 40% del total de protones, es decir, que al transportar protones está ejerciendo una acción buffer. Bueno, pero vamos a ver más que todo lo del CO2. El resto del CO2, y miren aquí no le puse sub 2, el resto del CO2 se transporta en forma de bicarbonatos y CO2 disuelto. Pero también algo del CO2 es transportado como carbamato en forma de carbamato. Acá tenemos el CO2, fíjense acá, CO2 es transportado en forma de carbamato unido a los grupos alfa-amino, o sea N-terminal de cada cadena de la hemoglobina, formando carbamino-hemoglobina. Esta es la carbamino-hemoglobina. O sea, esa carbaminohemoglobina está prácticamente al extremo de cada una de las cadenas polipeptídicas, en el extremo amino terminal, N-amino terminal.
El CO2, al igual que la mayor concentración de iones hidrógeno o menor pH, estabiliza la forma desoxigenada de la hemoglobina. Por eso dice acá, la unión del CO2 estabiliza la forma T de la hemoglobina, disminuyendo su afinidad por el oxígeno. Todo lo que estabilice la forma desoxigenada de la hemoglobina quiere decir que va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, liberándolo, ¿verdad? Y ya llevamos dos factores que estabilizan la forma T, la mayor concentración de iones hidrógeno o menor pH y la mayor concentración de CO2. Vamos a ver ahora el efecto Bohr. Fíjense que antes de verlo gráficamente, quiero decirles que un incremento en la concentración de protones, como ocurre en los tejidos periféricos, promueve la liberación de oxígeno. Es decir, la hemoglobina llega oxigenada a los tejidos, pero ahí se encuentra con una mayor concentración de protones. Esto va a hacer que se favorezca su forma desoxigenada, que disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y que libere el oxígeno. Cuando la hemoglobina libera oxígeno en los tejidos periféricos, va a poder captar CO2 y protones. Les dije también hace unos momentos, ya varios minutos, llevamos más de una hora de clase, que la hemoglobina o está unida al oxígeno o está unida a protones y CO2. No puede simultáneamente unir estos tres componentes. La hemoglobina une 2 protones por cada 4 moléculas de oxígeno que libera. Y aquí la acción buffer de la hemoglobina, donde tiene que ver mucho, si no me equivoco, la histidina 146 o 143, creo que es. Consulten la bibliografía. El CO2 generado en los tejidos periféricos, luego de la oxidación total de los combustibles del ciclo de Krebs, se combina con el agua formando ácido carbónico. El ácido carbónico es muy inestable y se disocia en protones y iones bicarbonato. La desoxihemoglobina actúa, o sea, cuando ya liberó el oxígeno, actúa amortiguando los protones y los lleva hacia los pulmones. Aquí, o sea, en los pulmones, la hemoglobina toma oxígeno, pero allí libera los protones. Como ya va a estar oxigenada, no puede transportar protones y los libera, formando ácido carbónico. Y en una reacción también catalizada por la anhidrasa carbónica, pero en este caso va a ser de deshidratación del ácido carbónico, va a formar CO2 que luego se exhala a través de la expiración con S, ¿verdad? Expiración con S es fallecer, aquí es expiración con S. La elevación de la presión parcial de oxígeno en los pulmones favorece la liberación de protones. Ese efecto del pH y del CO2 es a lo que se le llama efecto Bohr. Lo que tienen acá gráficamente es lo que les acabo de decir. Partamos de la hemoglobina oxigenada. Acá tenemos una molécula de hemoglobina con sus 4 moléculas de oxígeno que va transportando, ¿verdad? Un oxígeno en cada cadena. Al llegar a los tejidos periféricos, se va a encontrar con una menor presión parcial de oxígeno, pero además con una mayor acidez, es decir, con mayor concentración de protones y menor pH. ¿A qué se debe esta mayor concentración de protones o menor pH? Se debe a que el CO2, generado principalmente en la ruta metabólica llamada ciclo de Krebs, se va a combinar con el agua, se va a hidratar por la anhidrasa carbónica para dar ácido carbónico, que es sumamente disociable, y el ácido carbónico se va a disociar en protones, que van a ser 2 protones, tenemos 2 moléculas de CO2 y 2 aniones bicarbonato. Esto mayor cantidad de protones o mayor acidez o menor pH hace que la hemoglobina disminuya su afinidad por el oxígeno, que lo libere, y a la vez la hemoglobina desoxigenada toma los protones, una molécula de hemoglobina
toma 2 protones por los 4 oxígenos que han sido liberados. La desoxihemoglobina viaja hacia los pulmones y en los pulmones se encuentra una gran presión parcial de oxígeno que ya dijimos que era de 100. Aquí los protones se unen al bicarbonato y forman espontáneamente ácido carbónico. El ácido carbónico se va a deshidratar por esta anhidrasa carbónica, que es la misma enzima, pero actuando en diferentes sitios, en diferentes tejidos, y lo que va a hacer es que el ácido carbónico se va a deshidratar para formar, deshidrogenar para formar 2 moléculas de CO2 que va a ser exhalado y agua, que agua siempre la exhalamos como vapor de agua. Entonces ese es el efecto Bohr. La influencia de del menor pH, o sea, mayor concentración de iones hidrógeno, sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. El efecto contrario es el efecto Haldane, que es prácticamente la última parte que acabamos de ver, es decir, la influencia del oxígeno sobre el transporte de CO2. En los alvéolos pulmonares nos encontramos que la hemoglobina se va a oxigenar, pero se va a producir protones y CO2 por la reacción que ya vimos. A esto se le llama efecto Haldane. En los tejidos metabólicamente activos es donde se da el efecto Bohr, que fue descubierto o estudiado por Christian Bohr de 1855 a 1911. Bueno, vamos a ver ahora otro efector alostérico como lo es el 2,3-bifosfoglicerato. El 2,3-bifosfoglicerato deriva de un intermediario de la glucólisis llamado 1,3-bisfosfoglicerato. Acá tenemos la molécula de 2,3-bifosfoglicerato. Es una molécula pequeña porque solo tiene 3 carbonos, pero es muy cargada negativamente. Acá tiene el grupo carboxilato en este extremo con una carga negativa. Acá tiene un grupo fosfato que tiene 2 cargas negativas y en este otro extremo, que podríamos llamar el carbono, déjenme ver, 1, 2, 3, y este sería el 2,3-bifosfo, 2 y 3. Acá está el otro grupo fosfato con otras 2 cargas negativas. Quiere decir que en total el 2,3-bifosfoglicerato tiene 5 cargas negativas. La unión del oxígeno a la hemoglobina está regulada por el 2,3-bisfosfoglicerato. El 2,3-bifosfoglicerato, debido a que tiene estas cargas negativas, se une a la hemoglobina en una cavidad catiónica, o sea, de cargas positivas entre sus subunidades beta en el estado desoxigenado, o sea, en el estado T. Esto da como resultado la disminución de la hemoglobina por el oxígeno, estabilizando el estado T. Quiere decir que una mayor concentración de 2,3-bifosfoglicerato va a facilitar la disminución de la hemoglobina por el oxígeno, liberando mayor cantidad de oxígeno. Acá tenemos lo que les decía hace un momento, este gráfico de esta representación, mejor dicho, de cómo se fija el 2,3-bifosfoglicerato a la desoxihemoglobina. Es de Baines, Bioquímica Médica, cuarta edición. Ahí está el capítulo, la página 48. Fíjense que acá, esta es una subunidad beta, la beta 1, la beta 2 y el 2,3-bifosfoglicerato se sitúa en una pequeña como hendidura entre las 2 cadenas beta y sus cargas negativas van a interaccionar con cargas positivas de algunas histidinas y lisinas. Por ejemplo, acá con la histidina 143, que es un aminoácido cargado positivamente. Hablábamos de cargas catiónicas. La histidina que aquí dice 2 es la 21. La lisina, otra molécula de otro aminoácido, residuo de aminoácido de histidina 143, y ahí va a estar estabilizando la forma T.
Veamos ahora cuál es el efecto alostérico del 2,3-bifosfoglicerato sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Acá tenemos la literatura de Miss Ferrier en la página 72. Normalmente, en la sangre normal, que es la que describe esta curva de color azul, hay una cantidad de 5 milimoles por litro de 2,3-bifosfoglicerato. Nuestra sangre, nuestros eritrocitos no pueden estar completamente libres de 2,3-bifosfoglicerato porque eso haría que la hemoglobina aumente su afinidad por el oxígeno y no lo pudiera liberar. Pero normalmente algunos autores dicen 4, otros 4,5, 5 milimoles por litro en la sangre normal, ¿verdad? En grandes alturas, o sea, a menor presión parcial de oxígeno, se da una adaptación fisiológica. Esa adaptación fisiológica consiste en que el 2,3-bifosfoglicerato puede aumentar su concentración desde 5 milimoles por litro, que es lo normal, hasta aproximadamente 8 milimoles por litro. Esto es en sangre de personas adaptadas a grandes altitudes, es decir, cuando ya ha ocurrido una adaptación después de cierto tiempo, se sintetiza más 2,3-bifosfoglicerato, hay mayor concentración de este en la sangre y eso hace que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuya liberándolo. Entonces, ¿cómo se refleja en la gráfica? Se refleja en que a mayor concentración de 2,3-bifosfoglicerato, la curva de disociación está hacia la derecha, lo que significa que necesita una mayor presión parcial de oxígeno para alcanzar su P50. Pero lo importante es saber que va a disminuir la afinidad, por eso cambia la P50, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y lo libera. Bueno, aquí tenemos un resumen de la regulación alostérica por el 2,3-bifosfoglicerato. Ya vimos que era un compuesto iónico, tiene 5 cargas negativas, se une solo a las formas T o desoxi, estabiliza la forma T, dificulta la transición de T a R, o sea, al dificultarla no va a poder unirse el oxígeno. Por eso dice acá que lo inhibe. Sin 2,3-bifosfoglicerato, lo que les decía, hay mucha afinidad por el oxígeno, acá está la curva hacia la izquierda, hay poca cooperatividad y baja eficiencia en el transporte. Bueno, acá tenemos otra representación de cómo se coloca entre las cadenas beta, beta 1, beta 2, el 2,3-bifosfoglicerato. Aquí dice DPG, difosfo, pero es bisfosfo lo correcto. Y los aminoácidos con carga positiva, las histidinas, la lisina. Bien, ¿qué sucede con la hemoglobina fetal? Recordemos que la hemoglobina fetal tiene una composición subunitaria de alfa 2, gamma 2. En las cadenas gamma, la histidina 143 está sustituida por serina. La serina es un aminoácido polar sin carga. Entonces, esto hace que el 2,3-bifosfoglicerato no se pueda unir a esa carga positiva porque ya no hay, y lo que ocasiona es una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por eso es que al haber mayor afinidad de la hemoglobina fetal por el oxígeno que la de la madre, el oxígeno fluye desde la oxihemoglobina materna a la desoxihemoglobina del feto, lo cual es un evento natural durante el embarazo. Este es un resumen de la regulación alostérica de la hemoglobina por los factores que hemos visto. Protones, CO2 y 2,3-bifosfoglicerato, por favor repásenlo, porque si no, nos vamos a pasar de la hora y media. Vamos a hablar ahora un poco de las hemoglobinopatías, es decir, de las enfermedades causadas por anomalías en la hemoglobina. Una de que mejor se ejemplifica es la anemia de células falciformes o anemia falciforme, donde lo que se presenta es la hemoglobina S. La hemoglobina S tiene siempre las dos cadenas alfa, pero la afectación está en las cadenas beta. Las cadenas beta son beta S y siempre son dos.
Puede ser una alteración homocigota recesiva, es decir, es una enfermedad genética que se hereda con carácter autosómico recesivo, y la anemia falciforme ocurre en los homocigotos, donde toda la hemoglobina es S y no hay hemoglobina A. Pero en el rasgo falciforme, es decir, los heterocigotos, que pueden ser asintomáticos a menos que se vayan a grandes alturas, hay hemoglobina S, pero también hay un poco de hemoglobina A. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Normalmente las cadenas en la hemoglobina A del adulto, en las cadenas beta, en esta posición, que es la sexta, en la posición sexta de la cadena beta existe glutamato, que como sabemos es un aminoácido polar con carga negativa. Por una mutación en el DNA no se coloca glutamato, sino que se coloca valina, que tiene un carácter completamente diferente y es apolar e hidrofóbico. Esto causa una serie de eventos en la estructura de la hemoglobina, de tal manera que los eritrocitos normalmente cóncavos y uniformes son diferentes a los eritrocitos en la anemia células falciformes, que pueden haber algunos normales como este, falciformes, ¿verdad? Como este, o espiculados. Es un trastorno genético causado por la alteración de un solo nucleótido en el DNA, que hace que se coloque valina en lugar de glutamato en la sexta posición en las cadenas beta. Lo que ocurre es que a nivel de DNA hay una sustitución de adenina por timina. Es una mutación puntual. La hemoglobina normal y la hemoglobina de la anemia falciforme son diferentes. Este único cambio de aminoácidos provoca diferencias en la conformación de hemoglobina A de la S respecto a la A. Porque en la hemoglobina S se forma un parche hidrofóbico. Este parche hidrofóbico, debido a la valina, va a hacer que se vayan agregando las moléculas hasta formar unas pequeñas fibrillas, ¿verdad? Y finalmente hay almacenamiento y cristalización formando fibras. Este cambio de formar fibras reduce la solubilidad de la desoxihemoglobina. Esto ocurre en la desoxihemoglobina. Fíjense que esta representación es de una edición anterior, creo, de Leninger, solamente para ver el saliente hidrofóbico, luego la agregación de las fibrillas, la cristalización con la formación de fibras, que esto hace que cambien de forma los eritrocitos. Bueno, ¿cuáles son las características de la anemia falciforme? Es una enfermedad dolorosa, puede ser mortal si no es tratada, hay crisis recurrentes cuando hay ejercicio físico, hay debilidad, vértigo, falta de aire, aumento del pulso y soplos cardíacos, contenido de hemoglobina es la mitad de la normal, los eritrocitos son frágiles y se rompen fácilmente, lo que hace que los capilares, como vemos en esta representación en el libro de bioquímica de Marx, estos capilares sean bloqueados por esos eritrocitos rotos, ¿verdad? Con facilidad, provocando pues intenso dolor. En los heterocigotos, o sea, los que tienen el rasgo falciforme, hay una resistencia a formas letales de malaria, ¿verdad? Que es una enfermedad más leve, o sea, hay una resistencia a las formas letales de la malaria y es una ventaja. Las metahemoglobinemias, el hierro Hem es férrico en lugar de ferroso. La metahemoglobina no puede unir oxígeno. En condiciones normales tenemos metahemoglobina reductasa que va a reducir el estado férrico del hierro a ferroso. Pero la metahemoglobina puede aumentar por algunos fármacos, como las sulfonamidas, también en el caso de la hemoglobina M hereditaria, que es la metahemoglobina, o por una actividad reducida de la metahemoglobina reductasa. Bien, este es el fin de la presentación. La bibliografía va a ir aparte. Tendremos asesoría de la clase. Gracias, jóvenes. Protéjanse, usen mascarilla, guarden la distancia.
¿verdad? Hasta pronto.